A continuación se presenta la temática de quesos madurados. El queso es un alimento lácteo obtenido mediante coagulación total o parcial de la proteína de la leche y por escurrimiento parcial del suero que se desprende como consecuencia de dicha coagulación. Existen varios tipos de quesos y los cuales se clasifican dependiendo del contenido de humedad sin materia grasa, el contenido de materia grasa en el extracto seco y las características del proceso. Según las características del proceso se clasifican en queso fresco y quesos madurados. El queso madurado resulta de la adición de cultivos lácticos específicos una vez que la leche ha sido pasteurizada. Luego que son moldeados y prensados, se deben almacenar durante un determinado tiempo a una temperatura y a unas condiciones tales que se produzcan los cambios físicos, bioquímicos y característicos necesarios del queso madurado a elaborar. A manera de introducción se presenta: el queso es un alimento universal. Se produce en casi todas las regiones del mundo a partir de leche de diversas especies de mamíferos. Estos se encuentran entre los mejores alimentos del hombre, no solamente por su gran valor nutritivo, sino también en razón de las cualidades organolépticas extremadamente variadas que poseen, ya que la variedad es fuente de placer. Contexto mundial. El queso tiene una producción anual superior a otros productos del mundo muy importantes tales como el café, el té, el cacao y el tabaco. La tendencia de la producción mundial de queso va en aumento y es superior a la que muestran otros productos lácteos. El mayor productor de quesos es Estados Unidos, que asume un 30% de la producción mundial, seguido de Alemania, Francia e Italia. El principal exportador de quesos es Francia. A pesar de ser el mayor exportador, tan solo un 30% de su producción es exportada. Contexto nacional. En el año 1945, Colombia comenzó a incursionar en los quesos madurados en una pequeña empresa de quesos suizos de Alpina, en la que se fabricaban quesos Emmental, Gruyère y Parmesano. Aunque la organización Alpina haya incursionado en Colombia años atrás, los quesos madurados no poseen una buena preferencia por sus habitantes como lo son los quesos frescos. Por otro lado, en Colombia, más específico en el valle de Sotaquirá, departamento de Boyacá, a finales del siglo XIX se crea un queso madurado llamado queso paipa, con el fin de transportarlo hasta la plaza de mercado ubicado en Paipa. Este queso es consumido actualmente en muchos lugares de Colombia y hace parte de la gama de productos de algunas organizaciones productoras de queso. Clasificación de los quesos. El queso madurado es el queso que no está listo para el consumo poco después de la fabricación, sino que debe almacenarse durante un determinado tiempo a una temperatura y a unas condiciones específicas con el fin de que se produzcan cambios físicos, bioquímicos y característicos necesarios del queso a elaborar. También dentro de los quesos madurados está incluido el queso madurado por mohos, el cual es un queso curado en el que la maduración se ha producido principalmente como consecuencia del desarrollo característico de mohos por todo el interior y sobre la superficie del queso. Los quesos en general se pueden clasificar de la siguiente manera: por humedad sin materia grasa son extra duro, duro, semiduro y blando. Por materia grasa en extracto seco se tiene extra graso, graso, semigraso, semidescremado y descremado. Por características del proceso se tiene fresco, semimaduro, madurado,
y madurado por mohos. Un ejemplo para clasificar un queso se presenta de la siguiente manera: queso madurado por mohos, semiduro, graso, con vetas verdes azuladas de consistencia pastosa. Dentro de las cepas o los cultivos iniciadores encontramos gran variedad de microorganismos. Los cultivos starter generalmente son mesófilos, los cuales actúan de manera óptima entre temperaturas de 20 y 40 grados Celsius, y termófilos a partir de 45 grados Celsius. También son muy utilizadas las mezclas de cepas, en los que dos o más cepas de ambos tipos, bacterias mesófilas y termófilas, interactúan en mutuo beneficio. La elección del cultivo dependerá de las características finales deseadas en el queso, es decir, existe un microorganismo específico para cada tipo de queso que se desee elaborar, tal como lo podemos observar. Asimismo, los cultivos iniciadores son responsables del proceso de fermentación, contribuyendo a la producción de ácido necesario para la coagulación y el desarrollo de las características organolépticas específicas para cada tipo de queso. Los cultivos starter dan lugar a la acidificación de la leche por la disminución de pH, pero además son responsables de la segregación de enzimas proteolíticas que ayudan a la descomposición de las proteínas durante la maduración y de enzimas lipolíticas que permiten la descomposición de las grasas, facilitando así la maduración del queso. Asimismo, son responsables de sustancias aromáticas típicas debido a su acción con la lactosa, el citrato y las proteínas de la leche, impactando de esta manera directamente la textura final del queso. Por lo tanto, el cultivo iniciador es uno de los principales factores que determinan la calidad y características del producto final y se agrega dependiendo del tipo de queso que se va a elaborar. Como ya se ha mencionado, por ejemplo, si se desea un queso de pasta blanda, se utilizarán cultivos de acidificación rápida, como el compuesto por Lactococcus lactis, subespecie lactis y cremoris. Y para obtener quesos de pasta dura y firme, se utilizarán cultivos con capacidad proteolítica y lenta producción de ácido. Proceso de elaboración de quesos madurados. Aunque existen diferentes tipos de quesos madurados, muchas de las etapas son similares, diferenciándose particularmente por el cultivo starter empleado. Materia prima. La mayoría de quesos madurados son elaborados a partir de leche de vaca, pero es posible que se puedan producir a partir de leche de cabra, oveja, búfala y camello. Es imprescindible, al igual que en otros derivados lácteos, que la leche se encuentre en óptimas condiciones de calidad. Una vez se tiene la leche con la calidad óptima, se ajustan los contenidos de grasas y proteínas para que cumplan con los requerimientos mínimos de las normas vigentes. La siguiente etapa es la pasteurización, que se realiza con el fin de disminuir carga microbiana. Aquí la leche generalmente se somete a una temperatura de 65 grados Celsius durante 35 minutos. Inoculación y fermentación. Es necesario ajustar la temperatura de la leche entre 28 y 32 grados Celsius, ya que este es el intervalo óptimo para el crecimiento de los microorganismos. Asimismo, la concentración en la que se adiciona los cultivos dependerá del tipo de queso a elaborar y varía entre 1 al 6% de la cantidad de leche que se desee fermentar. El tiempo de incubación oscila entre 15 y 60 minutos y finaliza una vez se haya alcanzado un pH de 6.5 y 5.9. Coagulación. El cuajo y el cloruro de calcio se agregan a 37 grados Celsius, cualquiera sea la dureza de la pasta, exceptuando la pasta dura, que se agrega a 33 grados Celsius según la dureza de la pasta. El tiempo de coagulación varía entre 30 y 50 minutos. Desuerado. Una vez la leche ha coagulado, es necesario cortar el coágulo. Primero se hacen cortes de manera vertical y luego horizontal hasta que la cuajada quede convertida en cubos pequeños, eliminando así el suero. Moldeo y prensado.
El moldeo da forma al queso y ayuda a que los gránulos de la cuajada se aglomeren, y el prensado se hace para endurecer la masa y eliminar el exceso de suero. La presión ejercida y el tiempo de aplicación dependerán del tipo de queso. Si se elaboran quesos blandos o semiblandos, no es necesario aplicar presión, pero si se desea elaborar queso con una consistencia más dura, es necesario utilizar prensas neumáticas controlando la presión ejercida para no romper los gránulos. Salado. Esta etapa tiene varias funciones, entre ellas proporcionar sabor al producto, evitar la proliferación de microorganismos, ayudar al desuerado y contribuir a la corteza del queso. La concentración de sal para quesos blandos oscila entre 14 y 16% y para quesos duros entre 22 y 24%, y el tiempo de escurrido para los quesos que se colocan en salmuera es de mediodía. Maduración. La maduración consiste en una transformación microbiana de sus componentes en sustancias con un mejor sabor y aroma, presentándose principalmente reacciones de hidrólisis de la lactosa, ácido láctico, proteínas y grasas. Tipos de quesos madurados. Los criterios para clasificar los quesos madurados son múltiples. Sin embargo, en base a las especificaciones tecnológicas de cada tipo de queso, los criterios de mayor relevancia son: contenido de materia grasa, consistencia de la pasta, periodo de maduración, tecnología de elaboración e intensidad del sabor amargo o gusto. Por mencionar algunos tipos de quesos madurados en relación al tiempo de maduración y su origen, se tienen: quesos con mínimo de tiempo de maduración 3 meses. Ejemplo: queso tipo ibérico, origen ibérico. Queso tipo Tistí, origen Suiza. Queso tipo cheddar, origen Inglaterra, con tiempo de maduración mínimo 4 meses. Queso tipo Havarti, origen Dinamarca. Queso con mínimo de maduración 12 meses. Queso tipo parmesano, origen Italia. Quesos con tiempo de maduración mínimo 2 meses. Ejemplo: queso tipo Emmental, origen Suiza. Queso holandés tipo Gouda, origen Holanda. Queso tipo Gruyère, origen Suiza. Queso tipo Pecorino, origen Italia. Queso tipo Manchego, origen España. Queso tipo Monterrey, origen Estados Unidos. Queso tipo Provolone, origen Italia. Queso azul, origen Francia e Italia. Y queso tipo Entre Ríos, origen Colombia. Maduración de quesos. La maduración de los quesos se lleva a cabo generalmente en cavas en las cuales se debe controlar las condiciones de temperatura en toda la cámara, humedad relativa del ambiente y la velocidad del aire en circulación. La maduración, teniendo en cuenta el tipo de queso, se puede llevar a cabo en una sola fase o en 2 o más de estas. Los cambios químicos en la maduración. Se presentan 3 tipos de cambios. Primero, glucólisis, mediante la cual se produce la transformación de la lactosa en ácido láctico. Segundo, proteólisis, mediante la cual se transforma las proteínas en derivados. Es uno de los procesos más importantes, ya que además de intervenir en las características organolépticas, interviene fundamentalmente en la textura de los quesos. Y tercero, lipólisis, mediante la cual se produce la hidrólisis de la grasa. Agentes responsables de la maduración. Enzimas, entre ellas las lipasas y las proteasas. El cuajo es una enzima proteolítica que no solo interviene en la coagulación, puede actuar en la evolución posterior del queso dependiendo de la cantidad que se haya adicionado. Y finalmente la flora microbiana.
Cuando la leche no se pasteuriza, el total del fermento se incrementa paulatinamente, lo cual puede tener efectos secundarios durante el periodo de maduración. Composición de los quesos madurados. La composición general de los quesos madurados varía en relación al tipo de queso que se elabore, presentando diferencias principalmente en el contenido graso y en el porcentaje de humedad en cada uno de ellos. Debido a la gran variedad en la composición de cada tipo de queso madurado, se presenta un ejemplo en cuanto a su composición. El queso madurado tipo Paipa. Características: con una humedad relativa de 49 a 51%. Materia grasa 21 a 24%. Proteína 20 a 22%. Sal 1.1 a 1.4%. Materia grasa en materia seca 44 a 47%. Humedad del queso desgrasado 62 a 65%. Y presentando un valor de pH de 4.9 a 4.4. Características de calidad de los quesos madurados. La calidad en los quesos madurados está asociada a los tratamientos térmicos a los que se somete la materia prima y a la diversidad microbiológica y funcionalidad de la flora bacteriana presente. Entender lo anterior garantiza el control, la calidad y seguridad de los quesos en su proceso de maduración. Defectos en la elaboración de quesos madurados. Uno de los aspectos que afecta la calidad de los quesos madurados en su fabricación es la presencia de ácido butírico sintetizado por las esporas Clostridium. Estas esporas germinan en la etapa de fermentación de la lactosa por acción de las bacterias acidolácticas en ácido láctico. Durante la conversión bioquímica de la lactosa en ácido láctico, las bacterias Clostridium, y también llamadas bacterias acidobutíricas, convierten la lactosa en butirato, acetato, dihidrógeno y dióxido de carbono. El excesivo aumento de estos gases resulta en la formación de hendiduras, grietas y ojos irregulares en quesos duros y semiduros durante la última etapa de maduración. El anterior fenómeno genera un defecto llamado soplado tardío, lo que ocasiona enormes pérdidas económicas y el queso no se puede comercializar debido a su sabor rancio. Las bacterias responsables de este defecto son Clostridium beijerinckii y Clostridium tyrobutyricum. Estas bacterias no son patógenas, pero sí sacarolíticas, siendo capaces de fermentar lactato a butirato en presencia de acetato. Además, en la última etapa de la fermentación también pueden producir butanol. Beneficios en la salud por el consumo de quesos madurados. El queso se destaca por ser una fuente importante de calcio y fósforo, necesarios para la remineralización ósea. Su gran aporte en proteínas ayuda a la formación y mantenimiento de los músculos y tejidos del cuerpo, mientras que el calcio resulta una excelente fuente para formar huesos y dientes saludables. La acción de los mohos durante el proceso de maduración contribuye positivamente para enriquecer el valor nutricional del queso. El moho hace aumentar el grupo vitamínico B, siendo el queso un alimento rico en vitamina A, D y del grupo B. A diferencia de los quesos frescos, los quesos madurados tienen un menor contenido de agua, por lo que tienen mayor concentración de nutrientes. Normatividad de quesos madurados. Productos lácteos queso regido por la NTC 750. Esta norma establece las definiciones, clasificación
y los requisitos que deben cumplir los quesos destinados para consumo directo o para elaboración, como son los aditivos que deben emplearse en el empaque, el rotulado, entre otros. Existe una normatividad para cada tipo de queso madurado que establece los requisitos adicionales que debe cumplir, además de lo establecido en la NTC 750. De estas normas se encuentran las definiciones, los requisitos generales, específicos y el rotulado que deben llevar cada uno de ellos. Por mencionar algunas normas de algunos quesos madurados se tienen: para el tipo de queso Camembert, NTC 4319, para el tipo de queso Cheddar, NTC 4314, para el tipo de queso Gouda, NTC 4318, y para el tipo de queso Guyeret, NTC 4317. Finalmente, podemos concluir que los quesos procesados a nivel industrial cambian su consistencia y maduración según el proceso y los protocolos que se asocian a su elaboración. Existen quesos madurados por mohos, bacterias, también con la adición de probióticos que le dan unas propiedades específicas al producto terminado y determinan la aceptación o rechazo del consumidor final. En Colombia, son pocas las empresas especializadas en la producción de quesos madurados. Gran parte de la comercialización de quesos en el país en queso fresco, que es el de mayor preferencia entre los consumidores, ya que no hay cultura de consumo de queso madurado y también por los altos precios de este tipo de queso. Finalmente, podemos concluir que: primero, los quesos procesados a nivel industrial cambian su consistencia y maduración según el proceso y los protocolos que se asocian a su elaboración. Existen quesos madurados por mohos, bacterias, también como la adición de probióticos que le dan unas propiedades específicas al producto terminado y determinan la aceptación o rechazo del consumidor. Y segundo, en Colombia son pocas las empresas especializadas en la producción de quesos madurados. Gran parte de la comercialización de quesos en el país es queso fresco, que es el de mayor preferencia entre los consumidores, ya que no hay cultura de consumo en queso madurado y también por los altos precios de este tipo de queso.